Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Bienvenidos a su programa semanal Ser, Saber y Hacer. ¿Cómo estás? Te saluda Odiseo de Ítaca. Lindo miércoles. Vamos a hablar hoy de las mancias. Quizá lo relaciones porque hay ciertas palabras que terminan en mancias como cartomancia, quiromancia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues le doy la bienvenida aquí al programa, aquí al estudio. Está con nosotros Marco Amaya. Bienvenido. Gracias, Isa. ¿Cómo estás? Muy bien, una vez más, porque ya habíamos tenido el gusto de estar aquí. Ocasión hablamos de nahualismo. Yes. Y pues ahora estamos con este tema de las mancias, y dentro de esto pues yo creo que la más conocida en la actualidad o la que ha cobrado un auge más fuerte es el tarot. Pues mira, yo creo que sí, tiene mucha visión. Yo creo que se ha vuelto muy popular. Sin embargo, la cuestión de las mancias está muy extendida, muchísimo. Mira, hasta grupos cristianos. ¿Por qué? Bueno, me estaba recordando hace poco que estaba sacando un poco de material para hoy. La bibliomancia es el utilizo de los libros para una cuestión de predicción. No sé si te ha tocado ver en ciertos grupos cristianos o incluso católicos, toman la Biblia, entran un poco en silencio o en oración, hacen la pregunta, sí, y pues donde les dé la sensación, abren la hoja e interpretan ese versículo. Ajá. ¿Como un mensaje personal o quieren resolver algún problema o quieren darle una guía a alguien? Sí, mira, sí he escuchado de católicos que lo hacen. Sí, no, y cristianos, no solo la Iglesia Católica, grupos cristianos. Mira, esto es muy interesante. Vamos al origen de estas dos palabras: oráculo y mancias. El oráculo, muy extendido en el mundo antiguo, en el mundo grecorromano, en Egipto, pues todo el mundo ha oído hablar del oráculo de Delfos, había el oráculo de Zeus, había las síbilas en la antigua Roma. El oráculo viene de una palabra griega que literalmente significa hago saber. Es una respuesta a algo concreto. Algo a saber. Hago saber. El Dios te da a saber. Una respuesta. Una respuesta. Ajá. Ahora, esa respuesta, ¿de dónde venía? Cada oráculo estaba ligado a una divinidad, a una deidad. Entonces era la divinidad a través de su representante institucional, que vendría a ser la sacerdotisa, el sacerdote, el que te daba la respuesta. Sin embargo, nosotros hemos a veces perdido la noción de cómo era realmente, porque pues vemos en películas de Hollywood, ¿no?, que va y le pregunta y le dicen, es esto tal cual, ¿no? Por ejemplo, el oráculo de Delfos era muy interesante porque tú llegabas al templo, le decías al sacerdote responsable que quieres hacer una pregunta, dabas tu pago, tu donación, tu borreguito, todo lo que llevaras. Sacerdote tomaba la pregunta, bajaba a donde estaba la pitonisa, ¿sí? Ella entraba en éxtasis, recibía una frase, imagen, visión, podía ser cualquiera de esas cosas, y se la decía al sacerdote. El sacerdote regresaba y le daba la interpretación. O sea, no era directo, así era como era la no le entregaba literalmente el mensaje, no, sino se lo interpretaba. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque
eso, digamos que de alguna forma funciona también en todas las mancias. Yo voy a consultar el tarot. Me conviene casarme. Me sale 3 de espadas. Pues el símbolo me está mostrando sufrimiento. Entonces el intérprete del símbolo, te va a decir, no, te va a ir mal en tu matrimonio. Entonces, es importante entender, primero, el oráculo, al igual que las mancias, tienen como sustento, como base, como fundamento, en la mayoría de los casos, o es lo general, el simbolismo. Simbolismo ya sea gráfico. Por ejemplo, hay un método oracular en China muy interesante, lo pueden ver en el libro de Eva Wong, Historia del Taoísmo, donde el sacerdote, hay un sacerdote que le vienen y le hacen la pregunta, otro sacerdote, igual, el mismo procedimiento, y este sacerdote entra en onda, por decirlo como dicen en mi barrio, y escribe la respuesta de los dioses, escribe un ideograma en la arena con un bastón. Entonces llega el otro sacerdote, lo ve y lo interpreta. Y ya le dice, pues fíjate que es esto, esto, lo otro, ¿no? Es muy interesante porque buscaban oráculos que fueran analfabetos, que no supieran los ideogramas. ¿Para qué? Okay. Porque les daba más confianza que era el dios el que les decía el ideograma que debían ser, ¿no? Ahora, la cuestión de las mancias, vamos a separar dos cosas. La adivinación, que ya el mismo nombre dice, por medio de alguna divinidad. Puede haber dos tipos de adivinación. Una es a través de signos o señales externas, que pueden ser las runas, el tarot, la Biblia, el cafecito, el cigarro. Sí. En la antigua Grecia se leía el incienso. El humo del incienso. Ahora te leen el cigarro, sí. Y otras más. Lo importante de este método es que la persona que se ocupa de eso es una persona que está consagrada, dedicada a ese tipo de interpretación de señales. Luego, la segunda forma de adivinación es la inspiración divina o intuitiva, donde la divinidad inspira directamente a su ministro o a su vidente o a su persona la respuesta o mensaje solicitado. Esto es muy interesante. No sé si algún día has invitado por aquí a algún miembro de esta... Hay una iglesia trinitaria, Mariana Trinitaria. Ellos... De los espiritistas. No. Apenas ellos es este segundo método. Ellos buscan gente que tenga la capacidad de poder, como dice en mi pueblo de nuevo, entrar en onda y oír la respuesta de la divinidad. Ahora, aquí entramos en un tema quisquilloso. ¿Qué entendemos por divinidad? Ahí cada grupo, cada institución religiosa, cada cultura, cada etnia, pues sabrá que es para él divino. ¿Sí? Si yo hago la bibliomancia y consulto el I Ching, pues el I Ching está basado en toda la cultura del Tao. De alguna forma está relacionada. El Tao es la naturaleza, es el uno, es el origen, es el todo. ¿Sí? O sea, tiene un origen occidentalmente llamado divino. Sin embargo, a partir del cristianismo y cuando en la mayoría del mundo occidental hubo una especie de satanización de las cuestiones oraculares, ¿sí? O de métodos de mancias que tuvieran que ver con divinidades, pues digamos que se dio predilección a la gente que le gustaban estas cosas por métodos que eran signos que de alguna manera no fueran ligados a alguna específica religión.
Digamos que eran métodos predictorios, ¿eh? Para predecir el futuro. Yo creo que eso ha sido el auge desde 1500 hacia acá del tarot. El tarot ha sido un método en el cual de alguna forma no hay alguna situación donde la iglesia te pueda quemar porque se ve el diablo ahí, más que en la carta del diablo, pero fuera de eso no tiene esos aspectos oraculares de los otros dioses que sea criticable visto desde un monoteísmo, el por qué se puede consultar eso. El tarot, como decías tú, es muy extenso, se ha difundido tanto que incluso se ha distorsionado y hay juego de cartas que no son tarots. Fíjate bien, vamos a hablar de eso que es muy importante. Todos, voy a mostrarles algo, conocen el tarot por ciertas figuras, por ejemplo... Mira tú, yo esperaba unas cartas más grandes. No, son las trajiste las de niños. Ahí se ve la muerte, ¿sí? Entonces, esta es típica, el amor. Sí. Bueno, fíjate bien, esto es muy interesante. Los primeros juegos de tarot han de haber sido por el 1400. Se han encontrado leyes, creo que en Barcelona, que ya en el 1300 prohibían juegos de naipes. Bueno, el tarot, hay un tarot que se llama Visconti Sforza. Sforza era una familia muy importante en Milano, que es el que tiene el registro de tarot más antiguo, es del 1442. 1442 no se ha conservado completo. Lo importante de ese tarot es que tiene la estructura típica del tarot. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la estructura típica del tarot? Bueno, el tarot tiene algo que se llama arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores, que van del 0 al 22, que es donde se vio la muerte, los amantes, las que ven en las películas clásicas, ¿no? Que sale ahí el ermitaño, el tonto, la templanza, el diablo, son arcanos mayores. Y luego están los arcanos menores, que esos son los que pasan a ser los juegos populares, porque son las cuatro figuritas, los mazos, que es oros, copas, espadas, bastos. Que la americana, pues los oros son los diamantes, las copas corazones, los bastos son los tréboles y las espadas son las picas. Entonces va del 1 al 10 y luego hay 4 figuras. Esa es la estructura del tarot, lo que se considera tarot. ¿Por qué es importante? Bueno, ese Visconti Sforza es el primero que trae los arcanos mayores. Los arcanos mayores se considera que más que oraculares son simbolismos que aplicados en un desarrollo interior te permiten la trascendencia. Por eso son arcanos mayores. En vez de los menores, su estructura está hecha para que tú veas cómo funciona la creación. La creación es como un ciclo. Por ejemplo, siempre te dicen, el origen del tarot viene del mundo antiguo, de los egipcios, o de Grecia, o de Cábala, de los hebreos. Bueno, tú dices, bueno, la verdad nunca se han encontrado ni siquiera figuritas similares en excavaciones, ¿no? O sea, como que ¿por qué? Digamos que se ha ido conformando con el tiempo. Digamos que el software, este concepto, el software, el conocimiento es antiguo. Era común, como te hablaba antes de entrar aquí, en el mundo grecorromano, había una cierta cultura general. Pero el hardware, o sea, la parte física, es medieval completamente. De hecho, ni siquiera medieval, es del alto medievo ya, más bien del bajo medievo ya llegando al Renacimiento. Entonces, los arcanos menores van del 1 al 10. Es un ciclo. Eso lo ves en la Tetraquis de Pitágora.
ves el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un triángulo con del 1 al 10 adentro. Ajá. Y también cierto texto hebreo te habla de que Dios hizo la creación con 10 números. Por eso, ¿por qué? Porque esos 10 es un ciclo. Es un ciclo que a ti, que quieres saber qué va a pasar, que quieres hacer una predicción, preguntas y te va a dar la información del ciclo. Por ejemplo, el 1 es creación, el 2 es dualidad, correspondencia, el 3 es trinidad, es la creación, el 4 es estabilidad, 5 es el cambio por el cambio, es inestabilidad. De hecho, si tú ves el 5 de los 5 mazos, son las peores cartas. 5 de oros, pobreza, no hay estabilidad económica. 5 de bastos es pleitos, peleas, no hay estabilidad en las actividades. 5 de espadas es robo, las espadas son broncas. 5 de copas, soledad, te dejaron solito, porque es inestabilidad. Y así te vas hasta el 10, ¿no? Okay. Entonces, esos números, del 1 al 10, es uno de los pilares que sostienen los arcanos menores. Regresando otra vez a la historia, porque esto es importante. El siguiente tarot, y que es el tarot completo más viejo que existe, es el tarot que se llama Solabusca. Es otra casa de Milano, del 1500, que será 50 y tantos, más o menos, casi 1600, está entre el 1450 por ahí, más o menos. ¿Por qué es importante ese tarot? Bueno, los arcanos mayores en realidad no respetan la tradición, pusieron criaturas míticas, personajes bíblicos, ángeles. Pero los arcanos menores son en línea la tradición, perfectos. Son tan perfectos que sirvieron de inspiración para el tarot, uno de los tarot más famosos que hay ahorita, que es este tarot que estoy mostrando, es el tarot Rider Waite Coleman. ¿Por qué se llama Rider Waite Coleman? Rider es el editor, el primer nombre, y como el editor es el que pone el billete, pues es el nombre primero y lo conoce como Rider. Waite era un miembro de la Golden Dawn, esoterista, investigador de esoterismo, fanático de esoterismo, bañado de todo el conocimiento esotérico, de toda la tradición occidental. Y él tenía en mi pueblo la llaman achichincle, pero en esos tiempos yo creo que era ayudante. Su ayudante. Que era dibujaba, pintaba. Ella dibuja, Pamela Coleman Smith hace los dibujos. Ahora, ahí te va el chisme. Los ilustra. El chisme es este. A finales de, pues sería que 1890 y tantos, ya casi inicios del siglo XX, justo cuando vivían estos señores, hubo una exposición del tarot Solabusca en Londres. Seguramente vieron. Hay muchas cartas del tarot Rider que son igualitas en arcanos menores del tarot Solabusca. El 3 de espadas, por ejemplo, es igualito. Ahí nada más copiaron. Literalmente. Pero este tarot, sobre todo el Rider, pega mucho porque tiene la estructura tradicional de que hablan los cánones esotéricos en los arcanos mayores y en los arcanos menores. Por ejemplo, te hablaba de los números. Cada número tiene un significado. Tú, en base al número en los arcanos menores, sabes el proceso que vas a vivir. Por ejemplo, vas a un antro, conoces a una niña, vas el lunes con el tarotero y dices, oiga, conocí a esa niña, ¿cómo me va a ir con ella? ¡Sas! 2 de copas. Y significa correspondencia, o sea, sí te va a pelar, no te va a batear. Te sale 3 de copas. 3 de copas, la traducción que te ponen es como matrimonio. Es en realidad, el 3 de copas es un compromiso serio que implica creación. Ahí te diría, no, pues aguas, esta parece que es la buena. 4 de copas.
4 de copas, en la figurita sale alguien que ya como que se está hartando el asunto. Entonces el tarotista te dirá, bueno, sí, va a ir bien, va a durar un buen, pero pues es un ciclo, o sea, no es la definitiva. Y así, en base al número. Lo otro que da el significado en los arcanos menores es el tipo de mazo. ¿Por qué? Bueno, el que hizo el software en la antigüedad dijo, la vida de todos los seres humanos se divide en 4 partes. Primero, lo que hacen, la actividad. ¿Cómo se le ocurrió simbolizarlos? Pues con el primer instrumento, el basto. Ajá. Segundo aspecto, toda la gente tiene posesiones interiores, intelectuales, o y materiales. ¿Cómo lo simbolizaron? Con los oros. Ajá. Tercer aspecto, todas las gentes tienen una vida emotiva. Tu vida afectiva. ¿Cómo lo simbolizan? Con las copas. Ok. Y luego, toda la gente tiene broncas. Porque sin broncas no creces. Sin problemas no avanzas. Los problemas es aquella cosa que tiene fricción y que te permite dar el paso adelante. Ajá. Es lo que te hace crecer, lo que te hace madurar. Son las espadas. Ok. Tan es así de interesante que el as de espadas. Peleas, luchas, batallas. No sé. El as de espadas, cuando sale derecho, así como victorioso para arriba, tiene un significado completamente literal opuesto al otro. En uno es completa victoria, en otro completa derrota, según cómo sale. Pero tú, en base solo a los arcanos menores y a esta numeración, tienes, digamos, lo principal que abarca toda la vida de una persona. Los ciclos que son del 1 al 9 y luego se repite el ciclo que es el 10. Ajá. Y los aspectos de su vida en que ese ciclo va a estar afectando, ¿sí? Por ejemplo, tú preguntas, ¿cómo va a ir el siguiente año en cuestiones? Vamos a hacer algo interesante. Vamos a ver una predicción para el año que viene. ¿Cómo nos va a ir el siguiente año en cuestión del COVID? A ver. Vamos a ver. Esa es interesante. Las cartas. Y es general, ¿no? Es una pregunta. Nada en las manos. Pregunta general. Pregunta general. ¿Por qué? Vamos a sacar solo una, que es el tipo de oráculo más simple. Digamos para nivel dummy. Empezamos sacando solo una carta. Y ¿cómo va a ir? Normalmente se piensa en la pregunta mientras se barajea. Del COVID, ¿cómo va a ir el siguiente año? En México. Esta carta es 7 de copas. Bueno, emociones. Es muy interesante. 7 de copas, vemos a un señor que está viendo las copas en el aire, como la canción esta viejita de Castillos en el aire. Bueno, habla de ilusiones. Fíjate, las ilusiones tienen un lado feo y un lado bonito. El año bonito son las esperanzas. Ojalá se dé. El año feo son tejones porque no hay ardillas. Habla de una situación que uno quiere que se concretice, pero no se va a concretizar completamente. ¿Cuál es lo que deseamos todos respecto al COVID? Que ya se vaya. O sea, ya. Que se controle ya. Ya, basta, ya, chole. Ajá. Ponerle cadenita ya. Ajá. Tenerlo domado. Por lo tanto, va a proseguir, pero no va a ser tan intenso. ¿Por qué? Porque estamos vislumbrando que ya hay esperanza, o sea, ya hay una luz del túnel. Lo que tú puedes intuir es que sí, no se sale de la bronca, pero viene la colita. O sea, no viene nada feo, nada grueso. Algo que es muy importante, y le digo a mis alumnos, por ejemplo, por cierto, saludos a todos los chicos y chicas del grupo Ópera Fénix, que tenemos un grupo dedicado a estas cosas. Que escriban si están viendo. Hay que leer también lo que no sale. Okay. Eso es muy importante. Si yo pregunto, oye, me va a llegar lana en mi nuevo trabajo y no me salen oros, pues por muy buena la carta que sea, no me va a llegar lana. A lo mejor voy a tener mucha experiencia, va a ser una puerta que me lleva a otras puertas, voy a conocer el amor de mi vida, pero no voy a tener lana. Sí.
Si aquí hubiera salido una carta que es, por ejemplo, as de oros, as de espadas derecho, o sea, cosas que dices es victoria completa y total, te digo, pues ya el COVID se acabó ya, vámonos a casa todos. No, ¿qué quiere decir? Va a seguir, vamos a seguir con las esperanzas que va a acabar, todavía no va a acabar, pero no va a ser fuerte, no va a ser intenso, ya es... O sea, ya no como el va a estar primer más año. controlado. Ok. Va a estar más controlado. Entonces, fíjate bien, el tarot normalmente tiene una estructura, que es lo que estábamos hablando, para cerrar ese aspecto de plática. Y yo te decía, ahora, es tan difuso y tan popular el tarot que hay tarots que no son tarots. A mí una vez me llegó una persona y me dijo, oye, quiero aprender el tarot de los orishas. Y yo tenía esa baraja, hace años, yo lo tiraba. Y le dije, mira, te lo puedo enseñar a leer, pero no es un tarot. Uh-huh. Es un método oracular basado en cartas, con su propio sistema y su propio esquema, como existe el tarot de los ángeles, que no es un tarot. Ajá. Sí, hay tarot hasta de cantantes famosos ahorita, ¿no? Creo. Que ya venden así muy comercial. Pues a lo mejor habrá el de Hello Kitty. Bueno. Sí, o el del beat pop coreano, no lo sé. Pero, ¿por qué el tarot debe tener cierta estructura? Bueno, Claro. Porque para entenderlo, estos elementos que representan algo en la vida, tú no los puedes cambiar, porque además están ligados a elementos naturales. Si tú ves, por ejemplo, mira, esto es muy interesante. Vamos a enseñar alguna figura. Caballero de copa, digo de espadas. No sé si se alcanza a ver que hay nubes en la carta. ¿Sí? Igual la sota de espadas tiene nubes, ¿ven? ¿Por qué las espadas están ligadas al viento? Ajá. En vez, el rey de oros no tiene nubes. Tiene como si tuviera mucha naturaleza, mucho fruto, le crecieron muchas cosas. En vez la de copas, tiene agua. Ajá. ¿Por qué? Copas son agua, espadas son aire, viento, oros son tierra, bastos es fuego. Ajá. Eso a nivel oracular es importante. ¿Por qué? Bueno, el tarot tuvo mucha aceptación y mucho crecimiento entre el mundo esotérico, ¿no? Antes de volverse popular en todos lados. Si tú eras masón grado 33 y no sabías tirar el tarot, no eras masón, ni grado 33. Entonces, hubo escritores como Eliphas Levi que te decían, no, es que tal arcano tiene el conocimiento de la antigüedad, y eso te permitía a ti trascender. Bueno, la estructura te permite, además de saber lo que va a pasar en base a que la creación tiene un engranaje con un proceso que se va repitiendo. Uh-huh. Además de eso te permite interiormente algo muy importante, te desarrolla la intuición. Ok. Que esa es la base de todas las mancias. Entre más practiques tú una mancia, hay algo en ti que lo puedes llamar tu alma, tu hipotálamo, tu hipófisis, tu espíritu, lo que quieras, tu snoopy interior, no me importa cómo lo llames. Eso que te permite ver se estimula. Ok. Se estimula. Y entonces empiezas a tener sensaciones. Antes de tener visiones y que ya me habló Jesús, ya Ganesh me dijo tal cosa, el primer paso para todo vidente son las sensaciones. Ok. Y eso, fíjate, hay otra de las mancias muy bonita que no te la dije, que es la orinomancia. No, es oniromancia. Oniromancia. Oniromancia es de los sueños.
Perdón, la oniromancia sí es de los sueños, es la interpretación de los sueños, sí, perdón. La oniromancia es la que te hace el laboratorio sí. de químico para ver si andas mal del... Exactamente. Oniromancia de sueños, de oneiros. Ajá. Fíjate bien, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú... La otra es quiromancia. Haces tu libro de sueños. O sea, todas las noches te duermes pensando, voy a recordar mis sueños. Y te haces una libreta. A un cierto punto te va a empezar a pasar que tienes un sueño y te deja una sensación. Tú sabes, este sueño, significado. No sé, pero te está activando eso que te digo. Okay. Las sensaciones. Y a eso te referías hace rato con leer entre líneas, o sea, no nada más la carta, sino hay que aprender a leer más. El problema de la gente cuando hace sus cursos de tarot es que yo vi un libro que le dieron a una persona de tarot, de su curso de tarot, y te dicen, por ejemplo, carta número, vamos a decir esta es la número 17 de arcanos mayores, la inteligencia. Bueno, se llama la estrella. La definición, esta carta cuando sale significa la inteligencia, inspiración y que tú sabes hacer las cosas. Okay. Pues sí, pero no. Tú tienes que aprender a leer símbolos. Fíjate cómo es esto de leer símbolos. La gente cuando en su curso de tarot le dan definiciones, que no es lo mismo que aprender símbolos. Si yo compro un celular, como buen mexicano no leo las ¿cómo funciona? Instrucciones. Si yo quiero parar la llamada y tengo un botón verde y uno rojo, ¿cuál aprieto? El rojo. ¿Sí? Nadie me enseñó ni me dijo, es algo que casi traigo, ¿no? Si veo un libro de contabilidad y veo columna roja y columna azul, lo más seguro es que intuya que esos rojos son pérdidas y con el azul son ganancias. Claro. ¿Sí? Pero nadie te lo enseña así tal cual. Son cosas que maneja el ser humano a nivel simbología. Digamos, símbolos colectiva. Universales. Ajá. Es lo que llamaba Jung, es parte del inconsciente colectivo, que luego pasan a ser símbolos universales. Ajá. Si yo quiero un coche, quiero un coche deportivo, no tengo la lana para mi Ferrari ni mi Lamborghini, me compro mi Nissan, pues un rojo al menos que sea. Rojo le da el color deportivo. Ajá. Uh-huh. Tú estás manejando el color rojo con distintas definiciones y significados, en base a un simbolismo. El rojo tiene un símbolo en la mente humana. Y según el caso, jalas la definición. Ajá. A lo mejor quieres ver a tu novia con un super vestido sexy y le das uno rojo. Ajá. O sea, ese color rojo va a tener distintos significados según. Lo mismo pasa. Una carta tiene un simbolismo. Por ejemplo, esta es muy chistosa. Esta es la justicia. Normalmente cuando te dan tu librito de definiciones de tarot te dicen trámites burocráticos, papeleo, rollos que tengan que ver con lo legal. A lo mejor tú me preguntas, ¿sabes qué? Pedí mi crédito Infonavit, me lo van a dar, y sale la carta al revés. ¿Y qué crees? Que te van a mandar a volar del Infonavit. Pero a lo mejor me preguntas, oye, ¿no está produciendo una área de mi oficina? Hay broncas. ¿Por qué? Y me sale al revés. No hay ningún trámite, ningún documento. Esta carta simboliza, no, se define. Todos los seres vivos que viven en sociedad tienen una forma de interactuar que está reglamentada por el mismo grupo. Los cardúmenes de peces, las manadas de cebritas que van corriendo, las abejitas, las hormiguitas, tienen cierta forma de vivir en grupo. Okay. El ser humano ha creado eso e incluso lo ha escrito y legalizado. ¿Sí? Te está hablando de las interacciones entre el grupo.
Entonces yo tendría que decirte, mira, esa pregunta que me hiciste, que por qué no jalan en tu oficina, es porque no hay trabajo de equipo, se están llevando mal, hay grilla, hay bronca. Ah, bueno. Ajá. Claro que no vienen las definiciones ni del librito ni el otro. Entonces, el simbolismo implica que tú seas en grado de contemplar las cartas. Un ejercicio para aprender a leer las cartas es la contemplación. Pones, pero por ejemplo esta, ¿sí? Ajá. Esta es 9 de oros. Ajá. Una persona ricamente vestida, con todo amarillo, todo bello, que refleja riqueza. Ajá. Entonces, cualquier pregunta que tú me hagas, el símbolo me debe segregar una definición que esté dentro del contexto riqueza. Ok. Ajá. Oye, voy a ir a cenar con mi novia a casa de mis suegros y me los va a presentar, no los conozco. ¿Cómo me va a ir? Te va a ir bien. Ajá. No hay bronca. O sea, la gente entra en crisis aprendiendo el tarot porque te hacen preguntas que a lo mejor la carta no tiene nada que ver. Ajá. Entonces, por eso es importante entender que las mancias tienen como base el simbolismo. Exactamente. Pero bueno, si nos basamos a interpretar el simbolismo tal cual, o sea, sí, aquí dice que esto es esto, que es lo que nos estás explicando. Cada técnica tiene su marco técnica de simbolismos. Uh-huh. Ajá. Por ejemplo, el que tú uses la Biblia con una pregunta en la bibliomancia y veas lo que te dice, obviamente debe ser el simbolismo dentro de un cierto contexto que es ese espacio cultural. O sea, la mayoría de los métodos oraculares o de las mancias tienen un origen cultural de un grupo. Ajá. Obviamente tú debes estar empapado en ese ámbito cultural para poderlo interpretar. Por ejemplo, los aztecas tiraban los maíces e interpretaban según el número de maíces. Ok, entonces quien acude a una mancia está a expensas de un resultado y este resultado puede variar, depende con quién acudas, ¿no? Sí. O sea, puede ser variable, que si se leyera el símbolo tal cual, por ejemplo, la morfopsicología o lectura de rostro, que es interpretar, o sea, darle el significado tal cual, no estás adivinando, sino estás buscando, encontrando el símbolo y ese ya tiene un significado. Aquí una mancia es, en cierta forma, interpretación a través de la intuición, o adivinación, decíamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tips que darías a las personas cuando van buscando este tipo de lectura de tarot, de cartas, en el tarotista? En este caso. Esto es muy profundo porque te voy a decir una cosa. Por ejemplo, hay quirología y quiromancia. Ajá. ¿Sí? ¿En qué se basa eso? Si ustedes ven la manita, la quirología se basa en los lineamientos de la mano y los trazos. Ajá. Si la línea de la vida es larga, llega hasta el fondo, pues va a vivir muchos años, X, ¿no? A un cierto punto se le atribuyen ciertos significados por correspondencias, por ejemplo, astrológicas. Ajá. Este dedito, Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Marte. Y si tú tienes este dedo con ciertas extrañezas o con ciertas cosas que sobresalen, el aspecto comercial o de inteligencia va a tener ciertos rasgos específicos porque es el de Mercurio. Ajá. Entonces, estás interpretando en base a lo que dices tú. Este punto aquí significa esto. Así lo estipularon para... A un cierto punto de la quirología hay un salto a la quiromancia, donde yo veo la mano y me da una sensación. Te digo, ¿sabes qué? Estás enfermo del hígado. Y tú dices, ¿dónde lo viste? Bueno, sí, a lo mejor, por ejemplo, el dedo de Júpiter tiene cierta rayilla que acá, pero me llegó esa sensación. Ahora, ¿por qué es importante esto en el tarot? Bueno, ahí te va un chisme. No es que no me gusta el chisme, pero este escritor Eliphas Levi, en uno de sus libros, critica a un señor que tiraba las cartas, muy famoso en París en el 1808.
80, creo, algo así por ahí, que se llamaba Aliet. Aliet tenía el don. Desgraciadamente esto es como la música. A lo mejor ni siquiera estudiaste música, pero te sale, ¿sí? Tenía el don, era tan buenísimo que inventó su tarot. Okay. Y lo criticaron mucho porque, por ejemplo, ese tarot se vende todavía en México. Es el que tiene el caos, tiene dos símbolos distintos al inicio y se divide. Se llama tarot del Dr. Moore, un amarillo, que lo vende como si fuera disque tarot egipcio. Pues la caja dice tarot del Dr. Moore, muy famoso en los 70s en México. Entonces, todavía se vende mucho. Ese lo inventa Aliet. El IFAS lo critica porque pues no respeta la tradición y los marcos y que este símbolo es esto y significa esto. ¿Por qué pone su cochino símbolo? Bueno, la cuestión es que si tú te topas con alguien que tiene la evidencia activa, que tiene, vamos a llamar la hipersensibilidad o la hipersensación, pues la persona te lo va a leer. Okay. Ajá, técnicamente o no técnicamente el símbolo en la carta. Yo fui a ver hace muchos años, bueno, no muchos, algunos años, a un brujo en Culiacán, buenísimo, recomendado, buenérrimo. Y él sacaba y tiraba baraja española. Me tira la baraja española y yo empiezo a oír todo lo que me dice. Y digo, no lo está viendo en las cartas, o sea, me está viendo. Tenía evidencia, comprobé después, era evidente, nada más que pues, con las cartas era así como el que te digo de la mano, ¿no? Tomo la mano y de repente tengo las sensaciones, contacto y tengo las sensaciones. Por eso hay excelentes tarotistas que a lo mejor son muy silvestres en el sentido de que pues no se saben los significados bien. Un día le regalaron las cartas y le empezó a atinar a todo. Claro. He conocido gente que de veras les regalan su tarot y ay, mira y les sale. Por eso serían las mancias, ¿no? O sea, las mancias nacen por esa sensibilidad. Pues mira, antes de que se nos acabe el tiempo, estamos llegando ya al final del tiempo aquí. Ajá. Pues yo diría una general para los mexicanos en cuanto a la economía, que se ha frenado. Bueno, ya empezaba a frenarse antes del COVID, pero con el COVID es como muy, muy claro que... Y ahorita parece que hay una esperanza que todo esto se reactive. ¿Qué viene en la economía para el país? Inteligencia al revés. Bueno, parece que no se han tomado las medidas apropiadas. Por lo tanto, cuando la macroeconomía no ayuda a la microeconomía debe de buscar soluciones por sí mismo. Esta carta me está indicando que la cuestión general no tiene un impulso. Esto es carencia de impulso, no se le ha dado el impulso. Vamos con el puro vuelito. Entonces lo que tiene que hacer la gente es buscar tener ella su propio impulso. Yo creo que esto habla mucho de lo que en México somos expertos, autotrabajo. Aquí en México la gente se inventa para su trabajo y la recomendación es esta: no esperen ayuda macroeconómica porque no va a haber. Ajá. Depender de las instituciones, de las autoridades, sino buscarse... Desde el apoyo, porque estamos hablando económicamente. Ajá, buscarse el camino, cada quien, ¿no? O írselo forjando. Pues bien, este programa fue dedicado a las mancias. ¿Quieres decir algo en especial o un mensaje que quieras que redondee, que quede como ahí bueno, de lo que son las mancias? Que medio quedó al aire, ¿no? ¿Cómo escogemos a alguien? Las sensaciones. Deben aprender a activar sus sensaciones, ¿sí? ¿Qué sensación me da a mí esto? Desde un sueño hasta una persona. Ajá. Yo a veces lo recomiendo. Oye, quiero vender mi casa, pero el que vende las casas no me late. Consulta 5 o 6 vendedores de casa y ve quién te da a ti ese clic interior que no es lógico, no es razonativo, pero es esa sensación. Eso empieza a entrenar la intuición. Y pues yo les recomiendo para activar la intuición, pues sí, entrenarse en alguna mancia, observar los sueños, porque
músculo que no se ejercita se atrofia. Claro. Y en cuanto a general de lo que son las mancias, algún mensaje corto como para que se nos quede cuando pensemos en mancias. En mancias, bueno, uno ya tiene cierta afiliación o cierta tendencia a ciertas mancias. Unos al tarot, otros a las runas, otros a los libros, como te decía, la bibliomancia, otros a los sueños. Otros es muy chistoso porque hacen juegos tipo, si pasa esto, va a ser esto. Okay. Lo que los futbolistas llaman cábalas, ¿no? Si me pongo los tenis rojos, me va a ir bien. Ahí entre todos los partidos con tenis rojos. Eso es muy importante, el buscar la afinidad. Las mancias se escogen porque hay una afinidad. Y pues, si tienen más interés en aprender y conocer, estoy disponible en Telegram, Marcus Paulus, o a través de este programa se les otorga mi email, y quien quiera aprender a conocer, pues estoy disponible para ustedes. Perfecto, pues muchas gracias, Marco Amaya. Nos veremos más adelante. Muchas gracias con este tema de las mancias. Gracias a todas ustedes que nos estuvieron acompañando en el transcurso de estos 50 minutos de programa. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Marco. Gracias a ti. ¿Algún mensaje más? Pues, a tus muchas gracias alumnos, a ustedes, a mis alumnos. No, son buenísimas personas todos, a mis amigos, a toda la gente que conozco. Muchos saludos y gracias por seguirme. Linda tarde. Hasta la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.